Es claro que muchas veces la forma perfecta para arruinar tu presente es recordando tu pasado. ¿Te ha pasado que en un recuerdo doloroso, en una experiencia del pasado, a ti te siguen apareciendo estos malos recuerdos, estas malas sensaciones? A veces te sientes atrapado en un círculo que no te deja avanzar porque estás anclado en tu pasado. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a profundizar en este tema que es prácticamente universal y es cómo soltar el pasado. ¿Por qué nos cuesta tanto dejarlo atrás? ¿Qué impacto tiene esto en nuestras vidas? Pero sobre todo, ¿cómo podemos dar un paso hacia la liberación emocional sobre aquello que nos duele y que traemos arrastrando todo el tiempo? Te invito a que te quedes conmigo en este episodio donde vamos a descubrir herramientas prácticas y reflexiones muy interesantes para poder resolver tu pasado, para mejorar tu presente y sobre todo para proyectar tu futuro de una manera mucho más agradable. Comencemos. ¿Por qué el pasado tiene tanto poder sobre nosotros? Bueno, se dice que a veces el pasado viene siendo algo así como una prisión en donde nosotros estamos realmente como presa de nuestro propio pasado, porque nosotros no somos capaces de brincar y de trascender sobre esto. Hay básicamente desde la psicología 3 razones claves por las cuales la gente suele anclarse en el pasado. La primera razón por la que nos es muy difícil soltar el pasado se llama disonancia cognitiva. Cuando nuestras acciones pasadas contradicen de alguna manera lo que pensamos, lo que sentimos, hay una especie de choque interno que de pronto golpea contra nosotros mismos y nos complica la existencia. Un ejemplo es, si el pasado tomaste una mala decisión que afectó tu vida, bueno, es probable que ahora que tú empieces a tratar de tomar nuevas decisiones van a estar ligadas a ese recuerdo, a esas decisiones anteriores negativas que tuviste, y hace como un movimiento para decir, espérame, esto no está consciente, no está congruente con aquello que tú estás pensando ahora o como tú eres. Y entonces todo el tiempo buscamos excusas de por qué tomamos las decisiones anteriores que fueron incorrectas o por qué estamos tomando las decisiones actuales que no nos hacen sentido con algo que podemos creer. Un ejemplo muy claro y que es algo que sucede muchísimo es, yo toda la vida dije que nunca jamás perdonaría una infidelidad y de pronto mi pareja me es infiel. Y entonces yo tengo todas las ganas, toda la intención de perdonarlo, pero va en contra de todo aquello que yo he pensado toda mi vida. Y entonces entro en choque contra aquello que yo dije sobre mí mismo y aquello que hoy estoy viviendo. Y entonces por eso empezamos a no poder soltar esa parte del pasado. El segundo es la autopercepción. Lo que nosotros venimos recordando de nuestro pasado va generando una especie como de coraza sobre nosotros mismos. Es decir, si yo en el pasado he tomado malas decisiones y me fue muy mal, entonces puede ser que yo hoy me autoperciba como el mala suerte, el que tiene una nube negra arriba y le está lloviendo todo el tiempo, aquel que nunca le ha podido ir bien en el amor. ¿Por qué? Porque son cuestiones que en el pasado nos grabaron, nos hicieron sentir muy mal y que ahora se vuelve un ciclo peligroso que muy probablemente afecta de manera clara y directa nuestra propia autoestima a través de nuestra autopercepción. Y una última razón es por el comportamiento como heurística. ¿Qué es la heurística? Son estos atajos mentales que de pronto encontramos para llegar a resolver o no algunos problemas. Usamos generalmente el pasado para tomar decisiones, claro, pues eso es parte de la experiencia. Sin embargo, si nuestras decisiones anteriores fueron negativas, pues terminamos dando estos caminos, estos atajos también de manera negativa. Ejemplos te puedo poner muchos. Si cuando tú tuviste, por ejemplo, una pérdida en tu infancia, se murió tu abuelo, vamos a ponerle, y te dolió muchísimo y de verdad sufriste y lo padeciste, cuando tú tengas una nueva pérdida, seguramente estará asociado a esa forma de transitar ese problema
esa pérdida y entonces es probable que lo vuelvas a vivir con una dimensión a lo mejor exacerbada o similar a la que viviste cuando eras niño con tu abuelo, pero que a lo mejor ahora podrías hacerlo de maneras distintas o de maneras un poquito más adecuadas. ¿Te das cuenta cómo estas tres dinámicas pueden afectarte a diario de manera muy importante? Pero claro, no todo está perdido. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nuestro pasado no define quiénes somos. Es solo una parte de nuestra historia, pero nuestro destino no está grabado en función de nuestro presente y de nuestro pasado. Está grabado en función de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Yo manejo esto de una manera muy práctica y de una manera muy representativa. Tú tienes que recordar que, sin lugar a dudas, hoy, por cursi que parezca, hoy es el último día de tu pasado. Tu pasado termina hoy. Hoy se acaba tu pasado. Pero curiosamente también, hoy es el primer día de tu futuro. Si tú vives el día de hoy en función de tu pasado, tú no estás viviendo tu presente, estás viviendo tu pasado. Y entonces a tu hoy lo haces pasado. Pero curiosamente, si hoy es el primer día de tu futuro y hoy estás viviendo en función del pasado, significa que también estás proyectando al día de mañana tu pasado. Y entonces tu pasado nunca cambia, tu pasado nunca va a dejar de influir sobre ti. Por eso tenemos que aprender a soltar el pasado para poder vivir el presente y proyectar un futuro de una mucho mejor manera. Y esto es algo muy curioso, yo te invito a que lo reflexiones, porque a veces nos han enseñado a perseverar, a ir por lo que quieres, a no cejar, a siempre luchar por el objetivo y ir para adelante. Pero ¿sabes qué? A veces no nos enseñan, o por lo menos no aprendimos, otra de las estrategias de la salud mental y de la inteligencia emocional más importantes que existe, y es saber soltar. Y justamente para poder seguir adelante, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es saber soltar, para que ya no vivamos en función de nuestro pasado, que nuestro presente pueda ser lo que hoy es y tengamos la posibilidad de disfrutarlo y de gozarlo como el presente lo debe de dictar, para proyectar un futuro de una mejor manera. Ejemplos, como lo digo siempre, te puedo poner muchísimos, pero si tú vives en el pasado con tristeza y traes a tu presente la tristeza, es probable que tú proyectes tu futuro con tristeza. Y te hago una pregunta, ¿tú puedes cambiar tu pasado? Y la mayoría de la gente me dice, no, claro que no puedo cambiar el pasado. Y esto es cierto, no se puede cambiar el pasado. Pero sabiendo que no se puede cambiar el pasado, ¿qué sí se puede cambiar de él? ¿Y sabes qué es? La actitud que muestres ante ese pasado. Y eso sí lo puedes cambiar. Y eso sí depende de ti. ¿Qué impacto tiene vivir en el pasado? Bueno, como lo vengo diciendo, cuando vivimos anclados en el pasado experimentamos una serie de consecuencias negativas, si nuestro pasado fue negativo, que nos puede afectar a través de la autoestima, la confianza, la seguridad, el autoconcepto, porque estas cuestiones que vivimos en el pasado y que nos traen a colación esos recuerdos nos pueden también generar ansiedad, tristeza, depresión, dificultad para tomar decisiones y por supuesto una constante sensación de que algo no está bien, de que no le estamos pasando bien, cuando tal vez tu presente no tiene nada de negativo. Lo negativo es que está enlazado, que está puenteado a cuestiones del pasado. Déjame contarte una historia. Una chava, Sofía, 35 años, le había sido infiel en su primera relación. Estoy hablando de que ella tenía aproximadamente 21 años cuando tuvo una primera relación formal y en esa ocasión, pues su novio le fue infiel. Empezó a andar con una amiga de ella y esto le dolió profundamente. Es claro, esa relación duró aproximadamente unos 3 años. Después terminó con él. Ella hoy tiene 35 años y sigue padeciendo esa situación, porque cada vez que hombres se le acercan, ella luego levanta sus defensas, recuerda estas situaciones de dolor y entonces se aleja, donde yo estoy convencido que ha perdido oportunidades del amor bastante importantes. En el trayecto de este tiempo ha tenido un par de relaciones, pero siempre las termina autoboicoteando. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo miedo de que le vuelvan a hacer lo que le hicieron. Ahora
vamos a lo más importante, las herramientas que te ayudarán a soltar el pasado y empezar a vivir el presente. Hoy te voy a compartir 7 estrategias que te pueden ayudar a soltar el pasado, empezar a vivir un mucho mejor presente, proyectando un futuro mucho más acorde a lo que deseas para ti. Estrategia número 1. Cambia tu forma de pensar. Los pensamientos negativos son como un disco rayado. Para romper ese disco rayado, tienes que empezar a programar tu cabeza, tienes que resetear tu cabeza en forma positiva. Por ejemplo, en lugar de decir yo no puedo, di estoy aprendiendo a superarlo. Si tú quieres hacer ejercicios como muy específicos sobre esto, puedes incluso escribir en un papel algunas de las frases que suele repetirte. Ay, soy un tarado, soy un tonto, yo no puedo, siempre me va mal, no puedo lograr ciertas cosas, en los trabajos siempre me despiden. Y después busca formas positivas de decir lo mismo para que empieces a grabarlo y empieza a repetirlas. Parece algo muy sencillo o algo muy tonto, pero esto es parte de lo que normalmente se vive en la famosísima programación neurolingüística. Seguramente la habrás oído, en donde tenemos que programar nuestra cabeza en los sentidos deseables. Te voy a poner un ejemplo, tal vez te parezca tonto. Yo todos los días y todas las veces que llego a un lugar digo, yo tengo muchísima suerte para encontrar lugares. Siempre encuentro lugar y cerca. Y es impresionante cómo de pronto yo voy llegando, hasta me burlo con la gente que vengo. ¿Dónde quieren? Muy cerca de la entrada, un poquito lejos. Y me dicen, en la entrada, de verdad, voy llegando, un coche va saliendo y está un lugar en la entrada. No estoy diciendo que soy brujo ni que soy mago, pero sí son formas de irnos programando de manera que los resultados se empiezan a ver de manera muy clara. Cambia tus pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y te voy a dar un tip. Las personas sanas emocionalmente suelen voltear a ver lo bueno que tienen en la vida. Eso lo crecen, se lo comen, se nutren, se alimentan de esa parte positiva y lo malo lo minimizan. La persona no sana emocionalmente suele voltear a ver lo malo que tiene en la vida o lo que le falta y no tiene en la vida. Eso lo crece, se lo come, se intoxica, se contamina y lo bueno lo minimiza. Cambia tu foco de atención. Estrategia número 3. ¡Qué horror! O qué padre con esta estrategia número 3. Es aprende a perdonar. El rencor es un peso innecesario. Perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien, que bravo por aquel que te lastimó o aquel que te hizo daño. Perdonar es uno de los ejercicios que son, o por lo menos deberían de ser, más egoístas que existen. ¿Por qué? Porque uno perdona por sí mismo, uno perdona para uno. El perdón es liberarte, es desprenderte del dolor que te ocasionó una ofensa. Y yo me pregunto, si tú te desprendes del dolor que te hicieron, ¿lo hiciste por el otro o lo haces por ti? ¿Cuántas veces de manera increíblemente errónea vemos a personas que dicen jamás en la vida te lo perdonaré, nunca te lo voy a perdonar? Y yo vuelto y les hago así de, oye, te acabas de dar cuenta de que acabas de decretar cargar con lo que te hicieron el resto de tu vida. Eso es lo que hiciste, decretar que nunca vas a soltar aquello que traes. ¿Quieres algunas estrategias que te ayuden para liberarte justamente de estas cargas? Bueno, pues tal vez puedes tomar un papel, una pluma y escribir una carta a la persona que necesitas perdón. Por supuesto que no tienes que enviarla, pero sí puedes expresar tus emociones y decirle ahí a la persona o a la situación que lo perdonas, que ya no te van a seguir afectando, que ya vas a liberarte de eso y vas a seguir adelante. Que puede que te cueste trabajo incluso, pero que lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque te vas a desprender de aquello que te hicieron. Y te garantizo que vas a poder transitar la vida de una manera increíblemente más ligera. Otra estrategia es
Céntrate en el presente con metas muy claras. A veces nosotros nos ponemos metas que son a largo plazo, enormes, grandísimas. Voy a ser una persona exitosa, voy a tener mucho dinero, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener una vida fantástica y formidable, pero el día de hoy no me paro de la cama. El día de hoy no estoy haciendo nada por eso. Es muy importante, incluso para los chavos, para los propios niños, que se fijen metas a corto plazo sencillas. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos trabajando en estas, digamos, estrategias o en estas pequeñas metas que sí logramos, eso sirve muchas veces como un reforzador automático para poder alcanzar metas mayores. Por eso, si tu tema es que estás anclado en el pasado y no estás haciendo nada por ello, empieza a ponerte pequeños objetivos que te puedan ayudar a ir saliendo. Un ejemplo, ¿sabes qué? La verdad es que me da mucha flojera pararme todas las mañanas. Perfecto, entonces empieza pidiendo, me voy a parar a la hora que suene el despertador y voy a hacer algo de ejercicio. No te vas a ir al gimnasio 4 horas, pero a lo mejor puedes hacer estiramientos, puedes hacer algún tipo de inflexiones, meditación, puedes hacer algún tipo de escritura reflexiva, algo que te permita ir avanzando en lo que quieres. ¿No tienes trabajo? Bueno, pues métete a estas páginas en donde se busca trabajo, empieza a actualizar tu currículum, empieza a actualizarte en algunas cosas que tengan que ver con lo que quieres dedicarte. Hay cursos muchísimos en internet y entonces sí, voy a aprovechar media hora de mi vida todos los días para actualizarme. Y entonces eso va haciendo que tú vayas caminando poco a poco a través de metas cortas que te vayan haciendo avanzar de donde estás anclado. Otra estrategia más es, deja de intentar impresionar a los demás, deja de focalizarte sobre los otros. De verdad, empieza a preocuparte menos por lo que los demás piensen de ti. Muchas veces nos quedamos atrapados porque estamos todo el tiempo viviendo a través de agradarle a los demás y de que los otros aprueben lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Esto muchas veces también nos ancla, también nos deja inmersos en situaciones de patrones repetitivos en donde ya llega un punto en el que ya ni siquiera soy yo mismo, es más, en donde a veces ni siquiera sé quién soy. Es importante que tal vez si lograras hacer algún ejercicio en donde digas, a ver, si yo no tuviera que complacer a los demás, si verdaderamente no me importara lo que otros opinaran de mí, ¿yo qué haría? ¿Qué decisiones estaría tomando? ¿Qué estaría haciendo yo de mi vida? Y esto, obviamente, desde la salud mental, por supuesto, te puede llevar a lugares que verdaderamente sean mucho más agradables para ti. ¿Y por qué aclaro desde la salud mental? Porque me podrías decir, quiero mandar a todo el mundo a la fregada, quiero que mis hijos ya no vivan conmigo, mi marido tampoco, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis primos, yo ya no quiero saber nada de nadie. Bueno, eso no sería muy sano emocionalmente que lo hicieras desde ahí, porque pues obviamente te puede traer otro tipo de consecuencias. Pero sí, desde la salud mental podrías decir, necesito dedicarme más tiempo a mí, necesito hacer actividades que a mí me satisfagan, debo de poner límites un poco más a los demás, debo de dejar de pensar en lo que los demás piensen de mí, que esto te puede hacer moverte por lugares mucho más adecuados. La sexta estrategia es busca apoyo profesional. Superar el pasado puede realmente ser muy difícil y es probable que la razón por la cual tú puedas optar por esta opción es porque lo has intentado solo o sola, porque has estado trabajando en ello, porque ya no sabes cómo hacerle, porque ya no encuentras maneras. Y bueno, si ya lo has intentado y no puedes, tal vez la mejor manera de hacerlo es a través de ayuda profesional. Hablar con un psicólogo, con un terapeuta, te puede dar herramientas perfectamente específicas, personalizadas, dirigidas específicamente a ti para poder superar estos procesos, para poderte liberar de este pasado, para poder soltar el pasado y poder vivir un presente de una manera mucho más adecuada. Seguramente habrás escuchado en N cantidad de ocasiones que la forma más adecuada de vivir es viviendo el presente, el aquí y el ahora, lo que tienes en este momento, buscando ese foco positivo en donde puedas alimentarte de lo que sí tienes, de lo que sí te da, de lo que sí hay, y por otro lado
puedas alejar un poco de ti lo que no quieres para ti. Si no lo puedes hacer, solo busca ayuda. La última recomendación para poder liberarte del pasado y poder vivir un presente mejor es practicar la gratitud. Esa gratitud diaria que te permita agradecer por lo que tienes, no por lo que no tienes, no por lo feo que tienes en la vida, sino por aquello que vives todos los días. Muchas veces, y esto solo te lo comparto, me preguntan a mí diariamente ¿cómo estás? Y yo normalmente contesto, estoy ABC. Y todo el mundo se me queda viendo y dice, ¿qué es ABC? Y les contesto, estoy agradecido, bendecido y contento. Y esta es mi forma permanente de tratar de transitar por la vida. Hay por ahí un chiste, una situación que a mí me gusta mucho y te la recomiendo de verdad con mucho énfasis. Cuando tú te pares en las mañanas, te empieces a arreglar y no sepas qué ponerte, ponte contenta. Superar el pasado no es un proceso inmediato, no es un proceso fácil, no es un proceso que se dé de la noche a la mañana, pero sí es importante que te des cuenta que tienes que empezar a soltar ese pasado. Una de las formas es recordando que tu pasado no te define. No, tú no eres tu pasado, pero sí puede enseñarte lecciones importantes cuando te sirven, porque hay veces que nos instalamos en el pasado porque aprendimos cosas que son negativas y no nos sirven de nada. Usa las lecciones que la vida te ha dado para construir un futuro mucho más lleno de posibilidades, mucho más pleno, mucho más feliz. Busca esa forma de estar contento, de vivirte en este presente que sea mucho más adecuado y en contra de aquel pasado que finalmente te lastimó o que tienes algún problema con él. Acuérdate que el pasado finalmente quedó atrás y si tú vives en ese pasado no te va a permitir avanzar a vivir un presente y sobre todo un futuro mucho mejor. Si algo de este episodio te resonó, yo quiero que recuerdes estas palabras que, dicho sea de paso, es el eslogan de la clínica Juan Pablo Arredondo. Y es, resuelve tu pasado, mejora tu presente y proyecta tu futuro. Esta es la forma en la que vas a poder vivir de una mucha mejor manera. Tú tienes el poder de decidir el rumbo de tu vida. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. Hoy tu futuro empieza. Y si tú hoy estás viviendo un mejor presente del pasado que viviste, significa que estás proyectando al futuro una mejor manera de vivir. Si hoy tú gozas, si hoy ves ese agradecimiento, esa contentura, ese placer de la vida, es probable que mañana te levantes diciendo llevo un día viendo las cosas de manera diferente y la semana que entra llevo una semana viendo las cosas de manera diferente y en un mes llevo un mes y en un año llevo un año y en un año tú ya eres esa nueva persona que vive el presente de maneras distintas. Gracias por escuchar Mi Psicólogo. Si quieres herramientas y reflexiones mayores, te invito a seguirme en mis redes sociales como Juan Pablo Arredondo H. Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Spotify. Y una de las cosas que yo siempre pido, más allá de que me sigas, más allá de darle like, lo cual sería muy lindo que hicieras, más que eso, me gustaría que lo compartieras a quien tú creas que este capítulo le pueda servir, a quien tú veas que puede estar atorado y que pueda ser una herramienta para superar ese pasado. No dejes de seguirme y te mando un UGA. ¿Qué es un UGA? Un gran abrazo. Hasta pronto.